Amigos de Sanfer Boxing, estamos en un episodio más. Llegó el 28 y para nosotros es un gusto y un placer presentar el día de hoy al invitado estelar de esta noche, el cual es Tony Pérez. Tony, un gusto que nos acompañes. Gabriel, invitado de lujo, ¿no? Así es, Tony, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. La verdad, eres alguien con el cual hemos compartido viajes, hemos estado en funciones juntos Sí. y para nosotros era necesario hablar contigo. Como te comentaba, tras bambalinas, hemos empezado a hacer todas estas entrevistas a entrenadores importantes de aquí de Tijuana y tú eras uno de ellos. Sí. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por esta invitación, Gabriel, Emiliano, Pedro, a todo el grupo de Sanfer, Sí, a Sanfer. que estamos aquí en casa, ¿verdad? Y Sí, sí. Así muchas gracias es. por esta invitación. Tony, un trabajo muy arduo el que realizas, no siempre reconocido, porque siempre se sube el cutman, sube el entrenador y ya. Pero el nutriólogo, el preparador físico, porque creo que también es, no sé si meterlo ahí, pero o sea, el que hace que el boxeador realmente llegue en peso, llegue a la báscula y que dé lo mejor de sí y que no se nos deshidrate, que no se nos vaya arriba. Trabajo importante en el boxeo, ¿no? Sin duda. Es importante y es bonito y cada vez más reconocido, Más que es reconocido. algo más reconocido y lo mejor eh, implementado, integrado Implementado. por el atleta, empezando desde el atleta y por el equipo de trabajo, ¿no? Ya integrado, pues, esta función y lo cual permite, pues, al peleador su mejor cuidado de su salud, el mejor rendimiento en el mejor de los casos, cuando Sí. se hace bien el trabajo, ¿verdad? Pues, esto se refleja, pues, en frutos, da Sí. frutos positivos. Sí, yo creo que en la actualidad, cualquier boxeador o cualquier atleta ocupa un nutriólogo para poder rendir de la mejor manera, ¿no? O sea, y si ya estás en un ámbito profesional, es de ley. Y en este caso, es la labor que tú cumples con todos estos atletas de aquí de Sanfer y de otros lugares de México también. Sí, sí, definitivamente. Y vaya, pues es una carrera o una especialidad, lo que es la nutrición, relativamente nueva, ¿no? Como Sí. es relativamente nueva o más nueva incluso, por ejemplo, la robótica, Sí, sí, sí. Áreas. ciertas áreas, ciertas ciencias, ciertas profesiones que se han venido desarrollando a lo que tenemos hoy en día, ¿no? La nutrición como tal, es una de las especializaciones, relativamente recientes, Mm, 60 Sí, sí. años tiene cuando poco. máximo, ¿no? Y en el deporte en particular que nos interesa, en este El caso, que es boxeo. el boxeo, ha sido uno de los deportes en donde ha tardado más en implementarse lo que es el cuidado de la nutrición. Ha tardado más en integrarse lo que es la modalidad Un de nutriólogo. no solamente de un nutriólogo, ¿no? Sino de un equipo multidisciplinario, ¿no? Sí, sí, El cual incluya un psicólogo deportivo, sin duda. especializado en psicología deportiva, el cual incluya un preparador físico, el cual incluya un nutriólogo, un director que esté supervisando y desarrollando Del lo que es equipo. el trabajo técnico, ¿sí? Eh, y en contraste, siendo el deporte, sin duda, el deporte que más frutos y más satisfacciones Sin le ha dado a duda. nuestro Al país, ¿no? boxeo Sin De duda. mexicano. todos, el boxeo, ¿sí? Oye, Tony, ¿y qué tan difícil fue en este camino, digo, yéndonos así más hacia el presente? ¿Qué tan bien ha aceptado el boxeador este cambio? Porque el boxeador también no es una persona que a veces quiera gastar en nutriólogo, como cualquier deportista. Ujú, Pero ¿qué tan bien lo ha aceptado este cambio de, a ver, hace 60 años era lo que fuera, a comer ujú, como fuera, hace 30 a lo mejor empezamos a ver en los campeones del mundo que invertían, ujú, pero hoy creo que ya invierten desde el four rounder, desde el que pelea 4 rounds hasta el ujú. campeón del mundo nutrición. Sí, pues nos encontramos toda la gama, Ok, en todos los Sí. niveles, ¿eh? Desde el debutante, sí, yo tengo clientes amateur ok, que Wow. desde jovencitos Ya les ya importa, ¿no? tienen esa Noción. totalmente, ajá, y ya están pensando a en futuro. equipo y a futuro, ¿sí? Y he trabajado con campeones mundiales Ok, que se cierta cierran. resistencia, ¿no? Y no es quiero ser muy cuidadoso, no es en hablar mal de la persona, no es hablar mal de un equipo de trabajo, es sencillamente, es algo cultural. Y Okey, es sí, que sí. es que es un tanto lo que acabamos de mencionar, es el deporte que más triunfos nos ha dado, al país, a México, por encima de todos, ¿sí?
Y es muy difícil, o vaya, la resistencia con la cual me he encontrado es de que tenemos ese legado, esa historia de ser un mundo y un deporte que ha generado tantos Campeones. campeones. Y entonces el campeón y el equipo de trabajo y esa historia que tenemos todavía tan recientes como el que fue campeón hace 15 años, hace 10 Ok. años atrás todavía, y dice, es que yo llegué a ser campeón y muchas veces múltiple campeón Sí. Y nutriólogo. haciendo las cosas así, Ujú. haciendo las cosas de esta manera, sin nutriólogo, sin psicólogo, sin preparador físico, con la cultura de que una o dos personas hacían el trabajo, todo este todo. trabajo, Ujú. sí, un solo, muchas veces Y eso una sola persona hacía todo este trabajo. a lo ¿sí? mejor lo puede hacer, pero en un 60% en cada disciplina. O sea, no hay una Sí. especialidad. Por una parte. Y por otra, algo que, pues, en lo cual yo he reflexionado, ¿no? Porque sí se llega uno a encontrar con resistencia, ¿sí? Eh, llega el momento, he llegado a la conclusión de que la postura de estas figuras, llámese el mismo campeón o llámese El boxeador. quienes formaron parte de este Sí. equipo, de grandes campeones de hace 20, 30 años o antes, te argumentan, es que yo así me dio resultado. Y creen que va a funcionar Así. también en esa otra persona, ¿no? La cuestión en mi punto es de que podemos llegar a la conclusión de que esto te dio resultado porque no había más conocimiento. Y la situación es muy diferente que gracias a esto te lograste estos resultados o podemos llegar a la conclusión de que a pesar de, dimos los Sí, resultados. sí. ¿sí? O sea, es muy A diferente. pesar de una carencia. A pesar de una carencia, logramos estos resultados. No significa que Vaya a seguir gracias funcionando eso, ¿no? a Aquello. eso diste los resultados estos. ¿no? Oye, Sí. sí, oye, Tony, y en este aspecto, hablamos de peleadores de hace 20, 30 años, pero también, digo, yo conozco un caso, un campeón del mundo, No digas nombres, no, no Julián, voy a no decir digas nombres, nombres. Ujú. pero que esto lo ve como extraterrestres, ¿me entiendes? Sí, O sea, totalmente. todavía hay esa resistencia, Ujú. todavía existe el peleador que piensa que bajando una semana, porque a ver, aquí nos estamos metiendo en el tema también de la baja de peso, Ujú. Sí, sin que duda. una semana antes empieza a bajar de peso, Ujú. que una semana antes empieza a comer bien o 2 semanas antes. Ujú. O sea, hay resistencia cultural en México más que, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, que a lo mejor ya lo traen más arraigado de hace 60 años, ¿no? Totalmente. Y ese es un punto de referencia al cual iba. Es una bonita sí. extensión la que se acaba de tocar. ¿no? Podemos ver, nosotros somos una potencia mundial en boxeo. Sí. Históricamente. Ujú. Otra potencia mundial en boxeo es, por ejemplo, Estados Unidos. ¿sí? Entonces, no es válido ese argumento de que, oye, si hacemos manejando con carencias, ¿sí? O manejando las cosas no de la mejor forma, con ciertas deficiencias, vamos a decirlo así, Sí. y a pesar de eso hemos dado resultados. Pero entonces, esto no aplica en Estados Unidos, porque allá No. sí hay una cultura Sí, de tiempo de tener un equipo multidisciplinario, de cuidar su nutrición. De hecho, se ve desde la formación escolar, desde primaria. Sí, sí. Tienen educación En la física, escuela, ¿no? están viendo cómo prepararte, cómo descansar, que es importantísimo. Tenemos la cultura de que hay que meterle todas las ganas y el mayor esfuerzo y la mayor intensidad posible en el entrenamiento y descuidamos la recuperación, que es en donde se da el crecimiento. Sí. Entonces, aquí no tenemos esa formación, ¿sí? En Estados Unidos sí, no solo Estados Unidos, en Europa, en Rusia, Sí. en Los japoneses, ¿no? potencias, ¿no? Sí. Los japoneses, los asiáticos. Igual aquí en América tenemos países en donde hay una cultura de formación, por ejemplo, en Cuba, Sí. Sí, en no se Brasil, en Venezuela. Hay una mejor formación. Y todo esto que digo y lo que aquí vayamos a hablar siempre es con el mayor respeto, nunca Sí, no. es en un sentido constructivo, pero es importante también ser crítico, ¿no? De Sí. manera constructiva. Sí. Esta buena educación, esta buena formación que podemos verla en otros países que son potencia también, hablando de este deporte en particular, pero se aplica a todos. Hablando de este deporte en particular, podemos ver que traen una gran formación. Traen un conocimiento de nutrición, traen un cuidado, conocimiento de preparación física, de aspectos técnicos, del aspecto psicológico, y se convierten en campeones mundiales. Entonces, sí, realmente, o sea, para ser campeón mundial no es que
el tener estas carencias o deficiencias es lo que te lleva a ser campeón. No, es a pesar de, hemos sido campeones, Sí, ¿no? sí. A pesar de. Entonces, esto nos lleva a algo muy bonito. ¿Qué podemos lograr Ujú. si corregimos todo esto? Sí, Tener más campeones de los que ya claro, hay, es ¿no? que Y lo que has sabido. tenemos una, digo tenemos porque soy mexicano también, pero no, yo no soy un peleador profesional. Tenemos ciertos atributos, Sí. ciertas características que nos llevan que nos han llevado pues a estos logros, ¿no? Tenemos un hambre, tenemos es un canal, es un camino que permite, generalmente el boxeador viene de estratos socioeconómicos Bajos, bajos sí. y le representa ¿Un reto? un reto y un camino para solucionar su Todas vida, estas para deficiencias, resolver ¿no? su vida, ¿no? Sí. Económicamente, su fama, etcétera, el reconocimiento. Y entonces yo pienso que todo esto lo lleva al peleador a que, a pesar de tener deficiencias y no tener muchas veces ir al gimnasio sin haber comido, Sí. sin el equipo adecuado, a lo mejor haciendo más tiempo en ir y venir al Lo que gimnasio duraba en el gimnasio, ¿no? que lo que dura en Sí, el sí. gimnasio, y aún así llega a ser campeón mundial, ¿no? O sea, por esa hambre, ¿no? Sí. Por eso. Tony, ¿en qué momento decides que te tenías que especializar en eso? ¿En qué momento viste el área de oportunidad? ¿En qué momento viste que había un rezago en México? Porque lo sigue habiendo. Ujú. Son muy pocos los equipos que tienen nutriólogo. ¿En qué momento dices, ahí va la bola, ahí me voy a meter y ahí me voy a pegar? Se fue dando, para mí de una manera muy bonita, lo que es la nutrición como tal, para mí me interesó desde niño. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero hay cosas que desde que tenemos uso de razón Nos gustaban. nos gustan, ¿no? A uno nos gusta la astronomía, a otros, etcétera. A mí siempre la nutrición desde niño, desde pequeño. Mi padre, había mucha literatura en casa, deportes, de cuidado de la salud de diferentes formas, y entre ellos la nutrición. Siempre me llamó la atención Ya le iba a y decir si jugaba la comidita de niño, ¿verdad? siempre me llamó la atención y siempre me gustó y siempre lo implementé. Ok. Siempre lo he implementado en mi vida, lo que son principios de sana nutrición, de Ok. buena nutrición. Eh, Viene un episodio en mi vida personal, enferma mi padre de cáncer hace 38 años y entonces me adentro de lleno a lo que es el estudio de la nutrición Había que Para empezar a poder. nutrir bien a su padre. para cuidarlo, ¿sí? Tratar de ayudarlo en la medida de lo posible y de manera informal, pero yo haciéndome de todos los libros que podía Para poder aprender. para poder aprender y buscando la forma de yo poder contribuir pues, A mí me interesaría ir un poco más atrás. Ujú. ¿Y cómo es que Tony Pérez se sumerge antes de la nutrición o cómo se sumerge en los deportes de combate? A mí me comentaste una vez Ujú. que fuiste judoka, fuiste parte fundamental del crecimiento en ese deporte en ese entonces aquí en Tijuana. ¿Cómo es que qué llega primero, la nutrición o realmente ese amor a los deportes de combate? Lo que pasa es, a eso voy, que se fue dando al Un- punto en que estamos actualmente, se Ajá, fue dando de una manera para mí muy bonita, ¿no? En cuanto a los deportes de contacto, mi padre era súper aficionado al Ok. boxeo. No había función de boxeo que que no no se viéramos, perdiera. o por televisión, o incluso íbamos A las a arenas. presenciar, ¿no? Este, Hubo unos años que vivimos en Los Ángeles Ok. y allá como parte de, nuevamente de lo que estábamos mencionando, como parte de la educación, del currículum de Sí. educación, tenía educación física. Entonces mi primer contacto ahora sí que formal, por decir, fue el estudio de la lucha Sí. como educación física. Ok. Me ¿Lucha grecorromana se refería? Así, ajá, Ok. lucha grecorromana. La practicamos, no fui un gran luchador ni mucho menos, pero sí lo practicamos y pasamos ahí La La tarea. materia. la materia, ¿no? Y coincidió me tocaron los estrenos de Bruce Lee, que tuvo un Eso impacto. influenció. Sí, fue un impacto tremendo. Para mí es uno de mis ídolos, es una figura para mí, Bruce Lee. Y tocó también con el lanzamiento de una serie de televisión, no sé si la llegaron a ver ustedes, de una serie que se llama Kung Fu, con David Carradine. No, esa no. Sí, ¿De qué año es más o y menos? estamos hablando de 72, 73, por ahí, en los primeros 70s. Vamos a hacer una pequeña pausa, yo creo. Vamos a hacer una pausa. te damos chance. Es que cuando le das vueltas
Ahí está. Listo. Ahí está. De regreso. Va, 3, 2, 1, regreso. Regresamos mejor desde atrás de lo de la influencia. De lo de que su ídolo fue Bruce Lee. Ok. ¿En qué momento retomo? Desde cuando me dijo de que en ese entonces veía a Bruce Lee y esas películas. Ok. Ajá. Ok. Bien, entonces estábamos viviendo en Los Ángeles. Nuevamente parte de una de las materias que tuve fue lo que es educación física. En educación física, lo que es la lucha grecorromana. Y coincidió con el tiempo en las últimas películas, los estrenos de las películas de Bruce Lee, que tuvieron un impacto, pues vaya, me cambiaron la vida, ¿no? O sea, salía uno del cine. Me acuerdo que íbamos al dar chingazos. Era el drive-in, pues íbamos al drive-in toda la familia en el carro y me bajaba pues a media película y tirando patadas y todo. O sea, fue una revolución lo que hizo Bruce Lee. Sí, un fenómeno. Y de ahí me llamó mucho la atención lo que es la práctica de las artes marciales. Y coincidió también con el lanzamiento de una serie fantástica, se llamó Kung Fu, con David Carradine, que de hecho David Carradine le ganó el papel, porque inicialmente se lo habían ofrecido a Bruce Lee. Uh-huh. Y finalmente terminó con el papel David Carradine, y una serie fabulosa que hablaba de los aspectos de principios, de valores, de una forma ética, bonita, sí, correcta de vida, y todo eso me gustó. No, yo no soy un angelito ni mucho menos, pero me identifiqué con eso. Sí, y entonces me gustó muchísimo. Y aparte había escenas, pues siempre no había un capítulo en donde no había una escena de combate, pues y preciosa la serie. Quería hacer eso, quería aprender eso. Sí. Yo desde entonces yo dije esto lo quiero como parte de mi vida, ¿no? Y desde entonces empecé a practicar y practicamos. Había una escuela de Kempo, karate, ahí cerca de donde vivíamos allá en Los Ángeles. Nunca lo estudié de manera formal, pero iba a clases, y yo regresando a casa, y yo practicaba, iba como viendo nada más, ¿no? Y total, nos regresamos a México. Y con el paso del tiempo, yo siempre he hecho deporte, sí, pero no necesariamente de boxeo, de artes marciales o algo, pero siempre toda la vida he hecho deporte, ciclismo, racquetball, etcétera. Y se viene el movimiento de artes marciales mixtas. Sí, sí. Estamos hablando de los 90. Estamos hablando del 93, cuando es el primer evento de UFC. Sí. Okay. ¿Sí? Nos tocó verlo, teníamos en ese tiempo un negocio de video y es verdad. Y ahí lo ponía yo todo el tiempo, todo el horario que estábamos ahí en el video, yo estaba viendo ahí peleas, ¿no? Sí, a quien no sabe, yo lo descubrí. Miren, allá en La Cacho había un lugar donde rentabas películas que se llamaba Cronos. Era muy famoso. Yo no me enteré hasta hace poco que tú eras el dueño de esa. Mi hermano mayor, Oscar, y yo. Ajá, y yo recuerdo cuando yo era niño, la coincidencia, ¿no? Yo siempre iba contento al Cronos porque era como el blockbuster de Tijuana. Y yo iba y pues siempre rentábamos películas. Pero es curioso porque es verdad, la UFC empezó de esa manera, que siempre eran puros VHS y así podías verlas. Exactamente. Entonces ahí surge este evento, y yo digo, hijo de la mañana, o sea, esto me encanta, así yo lo quiero. Y uno de mis clientes, precisamente en el video, era la familia, bueno, no uno, la familia Figueroa, pioneros del judo en Baja California, una de las primeras de las familias reales, pues, del judo en México, ¿sí? Y el profesor Guillermo Figueroa era, pues, cliente mío. Ajá. Entonces, coincidió en una ocasión que estaba yo viendo precisamente un UFC, y llega y, oye, ¿te gusta eso? No, pues que sí, me encanta. Y bla, bla. Me dice, pues yo no sabía que él era maestro de judo, ¿no? Sí. Y de esta familia real de judo, ¿no? Y me dice, oye, pues ¿por qué no vas a entrenar? Me invitó a entrenar, y de ahí yo ya empecé a practicar el judo en el 93, a finales del 93 empezamos a practicar el judo. Entre mis compañeros estaba Raúl Arbizu. Sí, ahí finalmente hicimos la cinta negra juntos en judo, fuimos compañeros, y ya con el paso del tiempo y viendo que estaba cobrando un gran auge, pues lo que es la UFC y esta disciplina, pues en ese tiempo llamado No Holds Barred o Vale Tudo, ¿no? Todavía no era el nombre oficial de artes marciales mixtas. Era sin reglas, pues, o sea, muy libre, no sin reglas, pero muy libre, ¿no? Sin guantes, sin categorías de peso, etc. Entonces, practicando el judo,
junto con mi maestro de judo, el profesor Guillermo Figueroa y su familia, abrimos un gimnasio Sí. juntos porque andábamos un poquito como nómadas de un lugar a otro, ¿no? Duramos 3, 4 meses en un lugar y nos cambiamos. Total, sale la oportunidad de abrir un gimnasio. Invito yo al profesor para establecernos pues, en un gimnasio a media cuadra del video de ahí de la De Cacho, la Cronos. que es en donde estaban también un sitio con mucha historia, porque es en donde vivían y tenían gimnasio los Velasco, los hermanos Velasco, Los una Velasco, familia de sí. karatecas de mucho renombre pues Prestigio, aquí. Sí. Entonces ahí establecemos lo que es el gimnasio de judo e invito, en su momento invito a Saúl Armas y a Frank Navarro para Sí, dar sí. clases de kickboxing. Estuvieron un tiempo breve. Invito a Miguel Reyes, ¿no? Miguel Reyes después. Ah, ok. Sí, invito a Saúl Armas y Frank Navarro y no pueden, por cuestiones, compromisos de trabajo, no pueden continuar y se queda vacío ese espacio porque mi concepto era, bajo el mismo techo, Todo. tener multidisciplinas. Wow. Yo quería lo que estaba viendo en UFC, yo quería Implementarlo, pero por implementarlo. separado. Pues es que es lo que Ok. se da. O sea, tú vas a un gimnasio de los actuales hoy que tenemos que existen formales de artes marciales mixtas y tienes una clase De de boxeo. Boxing, boxeo, judo, tienes una clase de kickboxing, tienes clase de judo, de lucha, jiu-jitsu, Jiu-jitsu. ¿sí? Entonces, las diferentes disciplinas. Entonces, yo quise implementar esto bajo el mismo techo que teníamos el local. Entonces dije, nos llevamos ahí, tenemos la escuela de judo. Ya posteriormente, se desocupa el espacio que en la primera invitación, yo a Miguel no tenía contacto con Miguel, yo tenía contacto con Saúl y con Frank, más con Saúl, que también vecino ahí en la colonia Cacho. Y cliente y amigo, y me tocó ver sus peleas con una memorable contra el Ciclón Serna y todo. Me la estaban Tenemos- contando el conejo hace rato esa pelea, ¿eh? Teníamos bonita amistad, Saúl y yo. Entonces lo invito y él estaba asociado de alguna manera con Frank. A Frank yo ya lo conocía también. Y los invité para que se integraran ahí con nosotros. No se pudo sostener. Dejan el espacio y coincido en la UABC, coincido con Miguel Reyes. Él estaba estudiando, trabajando. Me lo encuentro en la UABC y le digo, oye Miguel, a mí me tocó verte, le digo, yo me le acerqué y me le presenté y le digo, oye Miguel, fíjate que hacías, y me tocó ver tus peleas, bla, 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 y espacio. tenemos este espacio. ¿Qué estás haciendo? Me dice, ¿sabes qué? Pues ahorita estoy desocupado en cuanto a entrenar, ¿no? En cuanto sí. a tener su propia escuela y todo. El caso es de que, pues, se anima y se integra ahí a este espacio y ahí empieza en ese tiempo, pues estaba Jackie Nava peleando kickboxing. Kickboxing, ajá. Grandes peleadores que tenía ahí Miguel se integraron ahí a la escuela. Tenía una academia de Aikido también. Se me escapa ahorita el nombre, lamentablemente, del maestro, pero también un gran maestro de Aikido. Y había abierto, me estoy ya adelantando un poquito Sí. en tiempos, Sí. así 1, 2, 3 Sí, no hay años. problema. Pero abre su escuela Ken Shamrock en San Diego. Sí. Ok. Peleador que fue Peleador UFC. de los primeros peleadores que tuvo unas peleas ahí con Royce Gracie. Y él hizo una campaña preciosa en Japón y un gran peleador, muy completo. Y abre su academia en San Diego. Estamos hablando del 97, 98, Tony. Ajá. Sí, ok, Sí, perfecto. sí. Y abre su academia. Apenas venían haciendo yo. Ah, Y tú todavía no. ni siquiera estabas Ni siquiera en planeado. planes, hombre. abre Ken Shamrock su academia en San Diego y se integra a su academia Virgilio Lozano. Ok. Un joven de aquí de Tijuana, con sueños de pelear profesionalmente y hace la prueba para entrar a formar parte del equipo profesional de Lions Den de Ken Shamrock. Se integra y a la vez él entrenando allá y formando parte del equipo de Ken Shamrock empieza a tomar clases en la En tu academia de clase. nosotros. Wow. Ajá. Y con el profesor Guillermo Figueroa, ¿no? Lo que es judo, para enriquecer un poquito más lo que es porque Ken Shamrock venía, entre comillas, venía ardido porque lo habían sometido, pues lo había sometido un Gracie. flacucho, Royce Gracie, con una estrangulación, con la solapa del gi. Entonces, venían la mente muy abierta y venían con la idea de que, yo quiero aprender
partiendo desde Ken Shamrock, ¿no? Yo quiero aprender cómo este flacucho, Royce Gracie, me viene cuando él era un roperote, ¿no? O sea, Sí, un sí. cuate, un físico impresionante y una característica de todos sus peleadores. Trabajaban el físico muy bien, siempre en muy buena forma. Y, y de ahí se abren a estas otras disciplinas, ¿no? Entonces, Virgilio, siendo alumno de él, se integra a estudiar judo con nosotros en Tijuana y ahí es en donde yo lo conozco. Yo empiezo a rolar con él, estamos entrenando y le digo, oye, Virgilio, él ya traía nivel. Ya, Entonces, ya era bueno. ya era bueno. Entonces le digo, Virgilio, ¿por qué no abres escuela aquí? De esto que tú estás aprendiendo con Aquí. Ken Shamrock, ¿no? Vente aquí a este espacio. Abrió su espacio. Entonces hubo un momento en donde teníamos lo que es el judo Sí. formal de competencia, porque la escuela del profesor Guillermo es judo de competencia, no es... No es de mentirita. pues. Muchas veces hay algunas disciplinas que se van suavizando, Sí. pues se van suavizando. Él, su estilo de judo muy competitivo, muy efectivo. Entonces tenemos escuela de judo, tenemos escuela de aikido, tenemos escuela de Muay Thai, kickboxing Muay Thai. con Miguel Reyes. O sea, puro maestro de primer Una nivel. figurota, Ajá. ¿no, Miguel? Sí. Y tenemos escuela ahora sí que de MMA con Virgilio Lozano. Sí, sí. Entonces, para mí, yo no sé si pudiera presumirlo como la primera academia formal en MMA. Tijuana y posiblemente de las primeras en México, porque está el profesor Rigoberto López ya estaba trabajando también sobre esto. También unos, pues Para abrir Miguel otra Reyes, escuela, ¿no? él ya con su escuela, Ok. pero ya estaba implementando lo que él le llamaba shoot fighting, ¿no? Pero También, inconscientemente la armaron, ¿no? O sea, sí, se y vino es armando. curioso porque ahorita salen Ajá. todos estos nombres y yo imagino que ese entonces están todos chavalos más jóvenes Sí. y ujú. hoy en día todos son Propias íconos. escuelas, ¿no? Sí. Entonces de ahí, yo con ya un interés muy serio que venía ya con una educación, Impregnado ya. vamos a decir que autodidacta, porque realmente no había estudiado la nutrición de manera formal en la universidad en ese tiempo, pero ya con un buen conocimiento de lo que es la nutrición y yo la aplicaba pues en la academia, yo la Ujú. aplicaba en mi persona, la aplicaba y en ese tiempo yo estaba compitiendo mucho en judo, estaba compitiendo, bueno, no compitiendo propiamente, pero estaba practicando mucho ciclismo de montaña, estaba practicando racquetball, estaba haciendo mucho deporte. Entonces, yo todo lo que he ido aprendiendo y lo que estaba aprendiendo lo estaba implementando en mi persona Sí. y a prueba y error iba haciendo ajustes, etcétera, ¿no? Me adentro en lo que es ya formalmente tener una academia. No era mi academia, pero vaya, yo formaba parte pues De ella, ¿no? No, de su existencia. O sea, formaste y los fuiste llevando poco a poco a todos, ¿no? Sí. Entonces, empiezo a interesarme en la aplicación de la nutrición en este campo, Ok. Y nuevamente, ya teniendo academia y se estaban produciendo competidores, De buen Fuertes. nivel. teníamos campeones judocas, el hijo, por El profesor darles un Figueroa. ejemplo, el hijo, el junior del profesor Guillermo Figueroa, pues campeón nacional de judo y campeón nacional, fue el primer mexicano, si no me equivoco, el primer mexicano que en cuanto logró la edad de adulto, en ganar el Campeonato Nacional de México y el primer mexicano en ganar el Abierto de Estados Unidos. La Creo que el Estados primero en la historia, ¿no? Un peleadorazo. Ahorita que sale todos Sí. estos nombres me es curioso, ¿no? Porque también el judo es un deporte donde México siempre en los olímpicos se andan, el karate, o sea, Sí. no solamente en el boxeo, sino que creo que los mexicanos en cualquier disciplina de arte marcial Sí. pues son buenos por los chingazos, Sí, pues, o sea, hay talento ahí. Ahí está en la genética, por llamarlo así, ¿no? Y lo estamos viviendo actualmente en artes Sí. marciales mixtas. Ya tenemos Brandon, sí. Brandon Moreno, que es primer mexicano en ser campeón mundial de Mundial. UFC, ¿verdad? O sea, Sí, sí. Sí, un gran talento que hay. que hay en todas las disciplinas de golpes, como dice Gabriel. Sí. Tony, ¿y en qué momento te toca trabajar con el primer boxeador Cierto. directamente? Ujú. Voy a resumir lo que venimos platicando para cómo es que Empezó en el boxeo, ¿no? mi presencia en el boxeo, ¿no? Teniendo ya en esta academia, y no nada más en la academia de nosotros, también grandes peleadores en la academia del profesor Rigoberto, Sí. peleadores en las academias, por ejemplo, de Pedro Fernández, etcétera. Pedro No quiero agarrarme porque alguien se me va a olvidar, ¿no? Pero De habiendo, todos estos nombres. Alguien se va a habiendo sentir. grandes peleadores, ya jóvenes, ¿no? Y ya con cierta dirección, con cierta formación hacia lo que son las artes marciales mixtas. Entonces,
pensando, a ver, ¿hay ya talento? ¿Y en dónde van a competir? No Sí. había en dónde competir. Tenían que salir de Tijuana o ir a otros lugares. Empezamos yendo, por ejemplo, a Diego. Ensenada. En Ok. Ensenada había eventos, ya se estaban dando algunos eventos al interior del país, en la Ciudad de México, en Monterrey. Allá empezaron los primeros eventos en México, se empezaron a dar lo más cerca, aquí en Ensenada. Empezaron muy informales, muy Sin braveros. jueces, sin rey, nada. Muy Sin braveros. comisión. Sí, muy braveros, pero Había. había, Ajá. ¿sí? Así como al otro lado también vemos las peleas que se daban clandestinas pues en el Sí. patio, Así en empezó. algunas de ellas que participó, por ejemplo, el Masvidal, Sí, entre sí, otras figuras, ¿no? Así, algo no tan a la brava, pero algo muy Parecido. similar. Influencia Sí. para, ¿no? Entonces, decidimos empezar a hacer eventos. Entonces empezamos a hacer eventos. Sí, sí. Ahí en los primeros eventos que hicimos peleó Raúl Arbizu, peleó Virgilio, peleaba Akbar Arriola. Akbar, ajá, que es- Igual no quiero hacer una lista porque le doy una- alguien y no quiero o no sea quiero que de cierto modo, siendo entrenador, siendo nutriólogo, también te tocó ser promotor de Sí, estos fuimos de deportes. los primeros, no yo solo, Miguel Reyes también, varios compañeros, fuimos de los que arrancamos pues los primeros eventos, incluyendo el profesor Rigoberto. Él por su parte también tenía su propia liga, su propia organización, que vinieron Caro Parisian, venían peleadores de Gokor Chivichan, que es socio del gran maestro Jean Lebel, un fenómeno pues en estos deportes. Argoche. Sí. La cuestión es de que yo al estar haciendo eventos, me surge también la inquietud de en una cartelera de 12 peleas. Primero empecé a hacer carteleras únicamente de artes marciales mixtas, Sí, sí. pero me nace la inquietud de, oye, ¿y si integro 2 o 3 peleas de box? Ah, ¿Y si ok. integro 2 o 3 peleas de kickboxing? Y empezamos a un público que a lo mejor no conoce, a lo mejor el público de box, Sí, que no conoce estas otras disciplinas, ahí los Va a ir a puedes verlo. conocer. Va a ir a ¿Lo ver las dos de box y se va a comer las otras 10 de las otras. exactamente, y a lo mejor se engancha Sí. y dice, Chicle y ¿sabes qué? Pues, pega, dice. sí, ahora voy a estar pendiente cuando haya un evento únicamente de artes marciales mixtas. ¿Por qué? Híbrido, Porque sí. me gustó y vamos a verlo. Entonces lo empiezo a hacer. Empiezan a pelear, para mí, por ejemplo, Juan Carlos Burgos, Juan Carlos Burgos. peleó para mí Pavel Miranda, Juan peleó Carlos para Burgos mí estamos hablando como 2006, supongo, ¿no? antes. Antes. Antes, estaba empezando él, tenía Empezando, poquitas ok. peleas. Pavel también tenía poquitas, peleó para mí Eddie Mápula Jr., el Mápula hijo de Jr. un gran maestro de Sí. kickboxing, Eddie Mápula. Entonces empiezo a hacer esto. Tuve peleas de kickboxing también en las carteleras. Entonces empiezo a hacer esto y mi contacto con el box es gracias a un personaje, Ajá. ¿Quién es? un amigo que quiero mucho, ¿sí? Un personaje ¿Que se apellida Podaca? que se apellida Apodaca, El homie. el homie Bueno, Apodaca. Homie Beltrán, ¿no? Homie de Beltrán. Homie Beltrán. Ustedes dicen, Homie Beltrán. Sí, hombre. Sí, un amigo que quiero mucho, le mando saludos y él ha Un sido saludo para el homie. él ha sido pieza clave para mí, Sí. ha sido muy importante. Él me conectó con el box, Sí. ¿sí? Yo he sido, vaya, de regreso estando aquí en Tijuana, no había función que yo me perdiera. A mí me tocó ver las funciones de Memo Mayén, que lo acaban de De don integrar Guillermo. al Salón de la Fama bien merecidamente. Sí. Él fue el promotor de Tijuana. Fernando, yo diría que es el promotor de México. Ujú. Mayen es el de Tijuana, ¿no? Sí, son pilares pues, del boxeo en México, ¿verdad? Igual Nacho Huizar, Con Nacho Huizar. gran trabajo de estos promotores, ¿no? Y Que fundamentaron el boxeo. en fundamentaron el boxeo y crearon época, o sea, récords de entradas en Sí. el Cuando había- auditorio. Cuando había box los lunes, los martes, el Así sábado y es, el domingo. así Sí. es. Peleaba, me acuerdo, peleaba Chávez el sábado en Las Vegas y el lunes tenía una función Memo Mayén y Chávez llegaba. De haber Ah. peleado en Las Llegaba. Vegas, No se la llegaba el perdía. lunes y se paralizaba el auditorio, ¿no? O sea, media hora en lo que él llegaba desde que se veía De la por el puerta. túnel hasta que se sentaba, media hora De fotos. de y ovación demás. y todo. Sí, increíble, era súper emocionante. Entonces yo siempre ha habido esa afición y esa conexión para mí aquí presencialmente y me tocó ver también ser aficionado de las grandes peleas de Muhammad Ali, me tocó ir a la pelea, por ejemplo, de Chávez con
Mildred Taylor. Esa fue en el Wow. César, si no me recuerdo. En la ¿no? primera fue en el Hilton. En el Hilton. En el Hilton. Ujú. En la primera pelea que tuvieron. En la segunda no. En la primera me tocó estar ahí. Me tocó cuando se coronó campeón mundial el Jíbaro Pérez contra Happy Lora también ahí en Las Vegas. Estaba a un ladito conmigo, así. El Poas Olivares. Juan Olivares, el que hizo Yes, famoso el sí. Fórum de Inglewood, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces esa conexión siempre ha estado de mi parte con el boxeo, ¿no? Entonces, ya en la realización de eventos que empiezo a integrar o me interesa integrar a boxeadores y el homie Beltrán. Sí. Homie de Beltrán. Ahora ya lo dijo todo. Sí. Dijo, ya lo asimilé. Y es Sí, verdad. ya me di cuenta que sí. Vamos a hablar el mismo lenguaje. Sí, sí. Entonces, él, una gran ayuda, un gran amigo, lo quiero mucho y él ha sido crucial en mi participación Dentro de esta área. en lo que es el boxeo. Estudio ya formalmente la carrera de nutrición y en mi práctica, pues atiendo como nutriólogo lo que es el campo clínico, ¿sí? Pero por igual lo que es la nutrición aplicada al deporte. Sí. Entonces, con este antecedente, con este conocimiento, Marco Podaca, el homie, de esta parte de mi Índole. vida, ¿sí? Entonces, yo abrí un restaurante en sociedad con un buen amigo Fabián Quintanar. Abrimos un restaurante en donde tenía el video, ahí en La ¿Cuál Cacho. video? Ok. Ah, ahí el en La Tronos. Cacho. Ajá. Abrimos Sí. un negocio de azaí. Un açaí bowl. Alimentos Ujú. naturales, sándwiches, etcétera, y los tazones de azaí. Y me lleva a Jaime Munguía. Ah, Ajá, caray. Munguía. ¿Cuántos años tenía en ese entonces Jaime Munguía? Pues hace 7 años, en el Años, estamos 2015. hablando que Tendría. tendría tenía una o 18. dos peleas. No, ya tenía 12-0 o algo así. 2-0. 12, Es que 3, Jaime lo 12. debutan de 16, si Sí, mal sí. recuerdo. Sí, Es cierto. sí. Y Jaime tiene 25, tenía 18 años. Creo que por cumplirlos. Por cumplirlos. Wow. Ajá. Y desde entonces va y me lo presenta. Me acuerdo que van Jaime, van Noé, Álvarez Noé. Tostado y el homie. Y me presentan, los llevan ahí, van ahí conmigo, platicamos y desde ahí, Ese fue ten- el parteaguas, el sí, inicio de todo. tengo el privilegio de haber ganado su confianza, la confianza pues de Jaime, la confianza de Noé, que también fue muy importante. Me estuvieron cuestionando sobre Noé, me estaba particularmente cuestionando muchas cosas y tuvimos muy buena empatía y después a los días conozco al papá de Jaime Con también, Jaime. que yo ya lo había conocido porque peleó para mí Oh. estaba buscando un peleador peso completo para Y él otro, era para el otro evento indicado. y él me ayudó para un peso completo que ocupaba. Entonces yo ya tenía ese antecedente de conocerlo. Era, don Jaime, que era iba a trabajar, iba a chambear. Y de ahí se fue dando. De Oye, ahí, Tony, ¿y cuáles son tus actividades con Jaime Munguía? O sea, desde en esos inicios hasta la actualidad. Ujú. Yo recuerdo una imagen donde estaban en el Otomí, fue para la pelea antepasada, Ujú. y yo veía a todos bien abrigados y te veía a ti correr sin camisa en Ujú. el pleno Otomí en una época de mucho frío. Ujú. Pero ¿cuáles han sido tus actividades de un inicio con Jaime Munguía? Pues básicamente como nutriólogo. O sea, mi participación, mi integración al equipo es en funciones de nutriólogo. Em, Esa es mi función dentro del equipo. Una función extraoficial, pues lo quiero mucho. El cariño. Sí, hay un cariño personal para él, para su familia y para el equipo en general. Ha sido una experiencia muy bonita el trabajar en su equipo, Y verlo crecer, ¿no? verlo crecer, al igual que otros equipos que puedo mencionar, que se ha dado este tipo de Acercamiento. integración, sí, y son familias. Son Son familias. familias. Te vuelves un integrante, ¿no? De Sí. cierto modo. Cuando hay esa química, que básicamente generalmente he tenido la fortuna de Tenerla. tenerla. Sí, Oye, Tony, Jaime madura. A ver, no es lo mismo prepararse en un 12-0 que en un 40-0, ¿no? O sea, correcto. Ujú. ¿cómo vas viendo la madurez
en nutrición de un peleador. Sí. O sea, porque no es lo mismo prepararte para un 2 de Sí. 0 que sabes que puedes llegar 3, 4 libras arriba el día del pesaje porque tienes tolerancia. Ujú. Que para un campeonato del mundo que, o sea, o llegas o se acabó el sueño. Exactamente, sí. Pues, en la medida yo lo veo de esta manera. Eh, yo asumo mi responsabilidad o pretendo hacerlo, sí, pero de intención, Sí. es así es. Espero lograrlo en suficiente medida. Pero yo asumo mi responsabilidad como nutriólogo. Si trabajo con un campeón mundial o con un joven o joven Sí. indistintamente del género, ¿no? Sí, sí. Puede ser una dama, puede ser Sí. un joven, este, con potencial, que yo veo potencial, que va a llegar lejos, Hacerle. ¿sí? A esa medida, yo asumo mi responsabilidad, ¿sí? Si es De alguien que yo comprometerse, veo, de sí, si es algo que yo veo que se maneja a la ligera un tanto, igual yo no procuro no comprometerme Ujú. tanto y hoy en día mejor ni siquiera me conecto, No. mejor no participo. Oye, Tony, Ajá. por ejemplo, a ver, porque de ese trabajo depende también el del preparador o el del entrenador, Ujú. porque no se le puede cargar al nutriólogo el trabajo del preparador que a lo mejor también es hacer que llegue en peso. Claro, totalmente. Es un trabajo en equipo, Sí, realmente. Y hay muchos aspectos en donde somos corresponsables, sí. ¿sí? Pero hablando de cómo a mí me gusta haber llegado a esto. Yo asumo la responsabilidad si yo estoy trabajando con un campeón mundial o con un prospecto, con alguien que Ujú, tiene que puede potencial llegar para lejos. llegar campeón mundial. Yo quiero ser nutriólogo campeón mundial Sí. Sí. de esa El estatura. mejor nutriólogo. Yo quiero serlo, ¿sí? Si ese joven o esta jovencita tiene ese tamaño de De crearlo, de de creerlo, de creerlo, ¿sí? Y de lograrlo, ¿verdad? Yo no me puedo quedar abajo. Yo no puedo ser un nutriólogo, De eh, calador. sí. Yo tengo que asumir y prepararme para ser un campeón mundial en mi disciplina, sí. Oye, ¿sí? Tony, y por ejemplo, digo, discúlpame, Gary, No, no. ahora que peleen 164 Munguía, por ejemplo, Ujú. ¿la dieta qué tan diferente es? ¿O es la misma dieta con menos semanas de preparación? Se van haciendo ajustes, es a lo que iba, nada menos, por ejemplo, hablando de Jaime, ¿no? Sí, Pudiéramos hablar de muchos otros peleadores que también que quiero mucho y que sí, valoro mucho. Pero hablando ahorita de Jaime, hoy precisamente, a petición mía, se hizo unos estudios que nunca habíamos hecho antes. Ujú. okey, Unos en San Diego, unos estudios un estudio que se llama DEXA-Scan, Ah, ¿sí? Para medir su composición corporal con la mayor precisión posible. No hay instrumento que mida de una manera más exacto. precisa lo que es su composición corporal, el porcentaje de grasa que tiene, la distribución de la misma en el cuerpo, en dónde está concentrada, la distribución de agua, de músculo, la densidad de agua. ósea, Ujú. etcétera. ¿Cómo está compuesto su cuerpo? ¿Sí? Hicimos una prueba hoy de lo que se llama VO2 máximo, que es la capacidad por gramo por minuto de asimilación de oxígeno, ¿sí? Okey, Okey. Entonces te dice la capacidad que tiene de retener real, oxígeno. con pruebas de resistencia, ¿sí? Igual con lo más avanzada técnica que hay. Y una prueba para medir lo que es la tasa metabólica basal, Ujú. que es cuál es su requerimiento calórico, cuál es su requerimiento de energía base. Si estuviera dormido, si estuviera acostado, 24 horas. Y sobre eso se multiplican los factores de actividad física. Ahí entra el factor de que si nos estamos moviendo, a eso se le agrega cuánto tiempo estás entrenando, cuánto tiempo Ujú. estás corriendo y a qué intensidad. Todo esto son factores que se toman en cuenta para hacer una valoración de cuál es su necesidad energética Okey. o de calorías. Ujú. ¿Sí? Entonces, con esta información, estos cálculos, estas valoraciones, yo las he hecho anteriormente. Ya tenemos equipos muy prácticos, muy accesibles a la mano. Ujú. Tengo una báscula que me da estos valores, Sí, ¿sí? sí. Y no es nada costosa, etcétera, y es algo muy práctico. Y me ha servido hasta ahora, pero repito, es, vienen cada vez compromisos Más Más grandes. grandes. más grandes, más importantes. Entonces, es mi responsabilidad estar buscando la forma de hacer mucho mejor, más preciso mi servicio. No, Sí, y eso está sí, superbién, y porque
no se queda como a la antigua, ¿no? A decir Ujú. solamente seguimos este método, sino estar actualizándose, porque todo lo que nos está contando ahorita Es de me pura suena como algo, tecnología. ajá, pura tecnología es lo que estoy Sí. pensando. Y Y que Jaime tiene el recurso para hacerlo, porque Sí, otros boxeadores no tienen. que tiene el Pero recurso, Jaime y lo quiere. y más importante, porque ni siquiera es fuera del alcance. Y esto lo digo eh, para quien nos escucha, si tiene interés, tan caro. no es fuera del alcance. Son estudios que te cuestan $300, Sí. $250. Los tres que acabo de mencionar en San Diego. No estoy enterado si aquí lo tenemos en Tijuana, Ujú. pero algo muy bonito es esa apertura, Del en boxeador. este caso de Jaime. Yo Sí, hablé con sí. Jaime de esto. Para ser sinceros, yo se lo he mencionado a Jaime desde tiempo atrás. Desde que Sí. empezamos a ir a Otomí, se acercaron a nosotros personas que están en los institutos de alto rendimiento, etcétera, y ya me habían Sí. ofrecido, Tony, tenemos estos laboratorios en tal universidad, en Toluca, etcétera, están. Yo ya lo había mencionado, pero no, muchas veces, y esto es normal, no hay respuesta, Sí, ¿sí? sí. Entonces, sí lo fuimos dejando. Ahora se lo volví a mencionar a Jaime. Jaime, vamos haciéndonos estos estudios, vienen compromisos. Todo lleva un proceso. Sí. Muchas veces, por la razón que sea, vamos a decir, tal vez no hay la receptividad o no hay la madurez en su Sí. momento, pero hoy la tuvimos. O sea, Pero se lo y es un propuse a gran Jaime, paso. es algo importantísimo Y, y está al alcance, no es algo gravoso. y ¿Ok? es algo importantísimo por lo que puede llegar a ser Jaime Munguía Exacto. y lo que cada Sí, boxeador puede llegar a hacer si también en sí, un momento puede hacer este tipo de inversiones, ¿no? exactamente. En su salud. Sí, y esto nos permite, nuevamente hablando de mi campo, eso a mí me permite ver qué ajustes puedo hacer, en dónde Ujú. estoy haciendo mi trabajo bien, en dónde Puede puedo, corregir, puedo mejorar. corregir, ¿sí? Y creo que es algo importante, creo que Sí, es una responsabilidad que es importante asumirla, ¿sí? sí, sí. Es importante asumirla para ayudarle a quienes confían en uno, a que logre de la mejor manera posible, si es que yo hago bien mi trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Nuevamente, no presumo de hacerlo, sino sencillamente sí es algo que me interesa Hacer hacerlo. bien. Sí, Tony, ujú, te tengo una pregunta medular. A lo mejor cuesta trabajo entenderla, pero por ejemplo, los boxeadores que no hacen una dieta correcta, ujú. que, a ver, desde campeones del mundo hasta los que van a four rounders y que no se dedican a esto. Di nombres, a ver, No, di no, nombres. no. Digo, Munguía, por ejemplo, está en 160. Ujú, Si Munguía no hiciera este trabajo, a lo ujú, mejor también iría a las 160. ujú. Pero ¿cuáles serían sus desventajas a la hora del rebote? Ahí hay muchos factores. No sé porque uno, pues yo no soy el único nutriólogo que existe. O Sí. sea, hay mucho nutriólogo muy competente, más No, competente pero a incluso, ver, ¿no? Ujú. Tony, Este, tú estás en esto. A lo mejor un ujú, nutriólogo que no se dedica en 100% al box, pues ujú, va su curva de aprendizaje. Pero ujú, tú ya en esto ujú. conoces a los boxeadores que hacen una dieta una semana antes. Sí, O, a ver, yo no veo a Munguía todos en un cuarto haciéndole como estos tipos de técnicas que se acuestan, se enrollan. Yo no ujú, veo a Munguía haciendo ese tipo de sí. cosas. Y hay boxeadores que sí, Que sí lo hacemos, ¿eh? sí, Que sí lo hacemos o lo hemos hecho, ¿no? pero no una hora antes. Bueno, Lo que pasa, todo esto lleva un proceso. sí, Esa es la clave. Les explico un sí, poquito, que es algo muy interesante. Les explico un poquito y es parte de la resistencia a la cual yo me enfrento, ¿eh? Porque yo estoy implementando lo que están haciendo, yo como nutriólogo y con el interés que les comparto aquí, eh, no hay un día en que yo no estudio. No hay un solo Ujú. día. Se los digo sí. sinceramente, porque es algo que me encanta. O sea, lo hago porque me Felicidades, Tony. encanta. Sí, sí. Y aparte porque lo quiero aprovechar. O sea, quiero Sí, aprovechar lo que yo vaya Hacer, aprendiendo, así sea trabajar. un ujú. poquito, yo implementarlo a mi trabajo, e irlo mejorando en la medida de lo posible. Yo estudio lo que hace el nutriólogo si tenemos un peleador, no, vamos a salirnos ahorita de Ujú. Jaime. Ok, ok. Si yo tengo un peleador que no es muy rápido, ¿quién es el hombre más rápido, uno de los hombres más rápidos del mundo? Usain Bolt. Entonces yo estudio qué es lo que hace Usain Bolt. Algo está haciendo. Él, obviamente ya traemos una genética, Sí, ¿verdad? sí, sin Que duda. le permite, no vamos a tener a un hombre de metro y medio, Corriendo a la misma va a velocidad. estar muy complicado que sea un campeón de básquetbol, Sí, Sí, sí. empezando porque no está.
sus condiciones no son las. Empezamos porque la las canasta mide ideales. 240. Exacto, sí. Entonces, vaya, ya trae una genética que le permite, le da la madera, ¿verdad? Sí. Para hacerlo. Pero algo hace que le da sustento a su fibra rápida, ¿sí? Ok. Que le da sustento a esa explosividad para llegarlo a convertir en el hombre más rápido del mundo. Entonces, yo es lo que estudio. A ver, yo quiero a un boxeador, a un peleador, no nada más boxeadores, con boxeadores trabajo, pero estamos hablando de boxeo. Yo quiero a un boxeador Hacerlo más rápido. hacerlo más rápido. Pues voy a estudiar lo que están haciendo los nutriólogos y el equipo, no nada más el nutriólogo. Cómo entrenan, pero hablando de nutrición, ¿qué está haciendo la nutrición? ¿Qué está comiendo? ¿Qué no está comiendo? ¿En qué cantidades? ¿En qué momento del día? Todos esos son factores importantes. Ok. ¿Qué? No es nada más qué. ¿Cuánto? ¿En qué momento del día? Tiene un impacto muy distinto. Determinada proteína en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Ok? ¿En qué momento? ¿En qué cantidad? Su calidad. eh, entonces todo esto y además suplementos, que es importantísimo. Sí. ¿Por qué suplementos? Porque desafortunadamente una manzana de hoy no es la misma manzana de hace 50 años. No. Sí. La sin tierra duda. está gastada, no tiene las mismas propiedades. Es importantísimo ya suplementarnos para asegurarnos de abastecernos los requerimientos que tenemos. Y un atleta de alto rendimiento, de nivel de campeón mundial, Necesito tiene unos usarlos. requerimientos especiales, extraordinarios. Entonces hay que asegurarnos de que De que que lleguen. estén presentes, de Oy- que lleguen. Ujú. Entonces, es parte de lo que yo veo. Ok, quiero desarrollar rapidez, voy a estudiar lo que están Sí, haciendo sí. el equipo, el nutriólogo como nutriólogo, lo que está haciendo el nutriólogo del hombre más rápido del mundo. Quiero desarrollar resistencia. ¿Qué hace el nutriólogo del campeón mundial de maratón? ¿Qué hace Sí. el nutriólogo del campeón mundial de decatlón? ¿Sí? Sí, sí, te entiendo. Así. Entiendo. Entonces, lo que yo encuentro en Ujú. ellos, lo integro a lo que yo A hago. tu trabajo. Tony, y por ejemplo, en este aspecto, lo recomendable un día antes, Ujú. ¿a cuánto estar del peso? Ahí varía, es parte de mi respuesta. Ahí depende cómo viene preparado. El ¿Qué peleador. tanto tiempo ha habido oportunidad de trabajar con el peleador? Campamento de 8 semanas como el de Jaime. Sí. Perfectamente podemos estar un día antes, 2 libritas, 3 libritas. de 2 o 3 kilos. 2 o 3 kilos. Puedes estar. Ok. Si la persona está preparada para perderlos en horas. Ok. Puede Solo haber si hasta está más. preparada. Les voy a platicar algo que a lo mejor se van a asustar. Y se han asustado. Si nos escucha Fernando Beltrán, yo sé que él se ha asustado, así literalmente Sí. a un grado de enojo, ¿no? A un Ajá. grado de que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero lo hago o lo he hecho. No quiere decir que hoy no haga las cosas mejor. Yo Sí. siento que hoy Sí. quiero pensarlo así. Hacerla- Yo quiero hoy Que hoy ser mejor mejoraste que el ayer. y Sí. yo quiero mañana ser mejor que hoy. Sí. ¿Sí? Pero regresando a Jaime, llegamos a perder 6,5 kilos de las 3 de la tarde al pesaje de mañana. Así, 6 kilos, 6 15 kilos. libras. para noquear. Wow. Oye, Sí. Para su pelea ante José Carlos Paz. Ujú. oye, Tony, y por ejemplo, a ver, entiendo que ahí el organismo no es lo mismo que yo 3 meses de inactividad física empiece a saltar la cuerda, voy a quemar, Ujú. pero no como una persona que viene de la altura de 2 meses, ¿no? Ujú. En ese aspecto, ¿tú sabías que iba a perder los 6,5 porque los perdía? Claro. Ok. Sí. Ahora otra cosa. Yo sé que tú les das mucha agua Ujú. un día antes. Ujú. No un día antes. No, bueno, toda la Toda la preparación. semana, el Fight Week. Toda la preparación para darles una idea. Sí. Para darles una idea. Algo general. No hablemos de un. Método. No hablemos de un boxeador. Ok. Hablemos de. ¿Cuánto pesas, Emiliano? No, 100 kilos. ¿100 kilos? ¿Tú cuánto pesas? Poquito menos que él. Yo creo que como unos 80 más Ok, o menos. ahí les va. Y esto es válido y lo digo eh, con tranquilidad. Sí. Sí. ¿Sí? Cámbiale el apellido de kilos, lo cambiamos a onzas. A once, ok. Es lo que deberías estar tomando de agua. De agua. Diaria. Sí. Y 100 onzas. ajá, Tomando en cuenta que 32 onzas más o menos es 1 litro. 1 litro. Tú ok. deberías estar tomando por lo menos 3 litros. No sé cuánta agua tomes. 2 litros. Estás haciendo falta uno. Ok. Así. Vamos a bajar el peso, Emiliano. Lo que pasamos en kilos,
Hay Le que cambiamos, a le onzas. cambiamos el apellido, lo cambiamos a onzas. Onzas. Y esas son las onzas que debemos estar tomando más o menos. A lo mejor en algunos casos un poquito menos se Sí. recomienda, en algunos casos, en el caso de un atleta de alto rendimiento que tiene una sudoración y una Altísimo. eliminación de agua, su requerimiento es mayor. ¿Sí? Ok. Así. Pero eso es hay un médico muy bueno que su libro dice no estás enfermo, estás deshidratado. Estás acertado. Lo que te está diciendo con ese título, ¿no? O sea, Sí. hablemos de Toma bien. Toma la enfermedad que me quieras mencionar. Él dice, no estás enfermo, estás deshidratado. Búscale por ahí empezando, ¿no? Generalmente resolvemos muchas cosas con la correcta hidratación. Y estamos en un deporte en donde eh, históricamente se le pide a un peleador bajar de peso dejando de tomar agua una semana. Por No, favor. eso es inhumano, ¿eh? O sea, Sí. llegas a la pelea, sí, diste el peso, pero en eso es en lo que yo me llevo a enojar, ¿sí? Sí. De que, y me encuentro con esa resistencia de que personas claves que han logrado grandes cosas en el deporte y se resisten a que haya cambios, a que haya una mejor Sí. hidratación y te dicen, no, 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 es que ¿por qué le das tanta agua? ¿Por qué Sí. le das tanta agua? Porque si no le das agua, lo vas a hacer que dé peso Muerto. seco, Sí. deshidratado. Y eso no se alcanza a recuperar para la pelea. Entonces vas a tener un peleador, sí, con el riesgo de que un golpe Lo más mate. rápido. le puede hacer daño, ¿sí? Llegan con un porcentaje de grasa excesivamente bajo, no debe ser así. Hay que manejar el peso de otra manera. Hay porcentajes y hay grados la grasa es un aislante, es un protector. Sí, y es Traemos buen protector. de ahí producimos. Vienes blindado. Dices, Sí. A prueba de balas. Hoy sí no me pasa nada. Entonces, la grasa es importantísima, Sí. de ahí producimos hormonas, es un aislante, en un deporte de contacto es un protector del cerebro. Entonces, bajas a una persona para que dé el Claro, peso, raquítico. lo haces sin conocimiento, sin un método, sin bases científicas, ¿sí? Y lo llevas a un porcentaje peligroso para el Ok. peleador, con un porcentaje de grasa no sano, Mínimo. para que dé peso y con un porcentaje de deshidratación no sano. Tony, el entrenador que no le da agua a su boxeador en 3 o 4 días, que los casos son bastantes, Ajá. que un día antes lo mete a una tina con agua hirviendo a dormir, porque a dormir es irresponsable y está atentando contra la vida de un boxeador. El no darle agua 3 días antes, sí. 3 días antes. El meterlo a un agua a una tina con agua caliente Es un proceso. es relativo. Yo lo he utilizado. Sí. Yo lo he utilizado y me gustaría, se los digo sinceramente, me gustaría utilizarlo más, Ok. pero hay resistencia. No hay un lugar, no hay un medio en donde se pierda más rápido agua que en agua caliente. Que en agua caliente. Ok. Obviamente no hirviendo porque te vas a hacer daño, te vas a Sí, dañar, sí. te vas a dañar el tejido y no te recuperas al siguiente día. Hay que todo Sí. todo, la dosis es importante, el grado en que se hacen las cosas, ¿no? Y 6 horas en una noche es bueno o no? 6 horas de estar en agua caliente. Sí. No, claro que no, pues Ok. te vas a cocer, ¿no? Sí. Entonces, ese nivel es irresponsable, te pregunto. Eh, no se me hace bien, yo no estoy Ok. de acuerdo. Ajá. Ok. Sí, no se me hace bien. Pero sí es un recurso y es un recurso muy útil. Ok. Yo uso el calor para estimular. Yo prefiero que un peleador, hoy lo que estoy usando Ujú. es un sleeping bag O sea, una portátil, sí. ¿no? de sauna, infrarrojo. Sí. Ajá. Lo que estamos logrando con esa es que la tecnología está avanzando, los Sí. recursos que tenemos hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos. Sí, pero es muy importante la preparación. Les voy a explicar rapidito. Esto es crítico, es muy importante. Boxear no es sano. Ok. Mm. Pero lo hacemos. Boxear no es sano. Sí. Correr un maratón no es sano. Ok. Podemos decir que es dañino. Para el ser humano es Sí. dañino. Boxear, el golpearse, no es saludable. ¿No? No lo es. No es saludable. Vamos a hablar del maratón, de un maratonista. Si yo me pongo ahorita a correr un maratón y a intentar ser campeón mundial en maratón, yo me puedo morir. Yo estoy en condición, yo puedo correr, yo corro. ¿Sí? Ok. Cuando nos vamos a Otomí, igual se los digo en buen plan, no en un Sí. plan presuntuoso, pero llegamos y yo puedo correr 10 kilómetros sin problema. Ok. Sin En problema. esa altura. ¿Sí? Sin problema.
Traigo unas lesioncitas que sí ocupo descansar a veces. En este último campamento que estuvimos en Otomí, donde corrí 4 o 5 veces, ¿no? A diferencia de otros campamentos en donde corro un poquito más, pero lo puedo hacer, ¿sí? Pero si se me mete en la cabeza de que voy a ir a correr a un maratón y quiero ser campeón mundial de maratón, me puedo morir. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque ¿Qué hace la diferencia en que una persona se pueda morir en un esfuerzo de ese tamaño con el que gana el campeonato Sí. en esa misma competencia? Alguien que se muere en la competencia y alguien que gana el campeonato en esa competencia. ¿Qué hace la diferencia? No, el antecedente, ¿no? La preparación. Sí. ¿Cómo te preparaste? Y estamos hablando de que algo, tenemos que partir de que no es saludable. Correr un maratón no es saludable. ¿Qué hace la diferencia en que tenga un impacto negativo con consecuencias para ti o no? ¿Cómo te preparaste? ¿Ok? Perder 6 kilos, como les mencioné, perder 6 kilos y medio en horas de un día para otro, O sea, ¿sí? No es sano. ¿Qué hace la diferencia en que sea El algo? antecedente. ¿Cómo te preparaste para hacerlo? Pelear 12 rounds, para nadie es sano. Estar tirando y recibiendo golpes y la fatiga Sí. que implica ese esfuerzo, para nadie es sano. Ok. Para nadie, ni para el Ni para el campeón ni ni, para el de 4 ni- rounds. ni para el libra por libra de hoy, el que ustedes quieran. Sí. No es sano para él, pero es algo que puede ser, está condicionado para hacerlo. A diferencia de que si yo me subo a pelear 12 rounds, a lo mejor ni los voy a aguantar, ¿no? O sea, No son. al tercer round o al segundo round, pues, El estirón. ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Obviamente, no estoy en edad de hacerlo, ¿no? Pero si estuviera, pues, o un joven de 22 años, de 23 años, que no está preparado para hacerlo y se sube a un ring a pelear 12 rounds, se puede morir si se le pide un esfuerzo de ese tamaño, ¿no? sí. Sí. Oye, Tony, ya para ir cerrando, ¿qué viene en En la carrera. de Tony tu Pérez. carrera? Porque a esta edad creo que ya trabajando con un campeón del mundo de boxeo. Con ¿Cuál es el varios, sueño? Con varios, ¿eh? Bueno, sí, Sí. directamente ¿Cuántos? hoy con Jaime, ¿no? Pero Sí. Y hago esta vienes aclaración con nuevamente. con otro muy Nuevamente- fuerte abajo. Nuevamente no por presunción, sino porque es importante darle reconocimiento Sí, a darle a todos. Sí. Y me equivoco. A lo mejor vienes con uno que está muy fuerte, que viene creciendo y que pelea el Sí. próximo aquí en San Diego, ¿no? Sí. Con Omar Aguilar, Con Omar Aguilar. un primero Dios, Campeón del mundo. lo vamos a ver campeón del mundo. Su hermano Rubén, no menos. ¿sí? No menos. No menos. Yo creo que también. Yo creo que van a ser ejemplos de hermanos que llegan a ser campeones mundiales. Y en diferencia, que hace rato estábamos tocando el tema, hay hermanos que fueron campeones del mundo, pero había mucha disparidad entre uno y otro. Sí. Creo que estos van a ser Sí. parejitos. Muy parejitos. Tipo Charlos, Muy parejitos, sí. Tipo Charlos, Sí. no como el Canelo y Rigoberto, por ejemplo, o a ver, el mismo propio Travieso con su hermano, fue el nombre, Panchito Ajá, Arce. sí. Digo, estos van a ser parejitos, ¿no? Sí, están muy, muy equilibrados los dos, muchachos muy nobles, con un gran talento, una gran capacidad, estilos un poquito diferentes, Diferentes. ¿sí? Cada uno tiene el suyo, tiene su Sí, estilo y tienen un enorme potencial. Primero Dios, los veremos pronto coronados campeón. Omar, pues ya es campeón mundial juvenil, ¿no? Juvenil. Pero ya por la grande, yo creo que muy pronto. Muy pronto. Sí. Tony, pues agradecerte que te hayas dado cita aquí en Sanfer el podcast, agradecer tu tiempo, agradecerte las ganas y el entusiasmo que le pusiste. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Felicidades, vi tu graduación la semana se pasada, graduó, gracias, hombre. Tony. ¿verdad? Muchas El gracias. Ya se graduó este nuevo hombre. ingeniero, ¿verdad? Sí. Nuevo Y ahí ingeniero. vi, presenta en las fotos a un amigo de hace muchos sí. años, a tu abuelo, A mi abuelo. Heriberto. Es lo curioso que da los giros que da la vida, ¿no? O sea, tú y mi abuelo conociéndose hace muchos años atrás, Sí, cómo el boxeo ahora hace que nos conociéramos hace alrededor Sí. de un año. sí. Y qué bueno estar aquí juntos. Esperemos que pronto podamos estar ahora los tres juntos Claro que sí, y me dará mucho platicar gusto. todos. Me dará mucho gusto. Algo que me queda bien claro con este podcast es que Tony Pérez es boxeo y el boxeo también es Tony Pérez. Muchas No, gracias. Muchas Claro, gracias. claro. Pues ahí está, amigos de Sanfer Podcast. Este fue Tony Pérez, este fue Gabriela Costa y su servidor. Y recordarles a todos, somos Sanfer. Somos Sanfer.